hay una necesidad de investigar, hay una necesidad de pensar a la gestión localmente, ¿no? De pensar qué significa gestionar la cultura aquí, desde aquí. Bueno, este taller nace de una iniciativa propia, ¿no? El taller tenía la intención de alguna manera de problematizar lo que había pasado en estos 10 últimos años de políticas culturales. Entonces la idea de este taller era justamente pensar cómo la política cultural puede abrir unas ciertas fisuras, márgenes, ¿no? Para que puedan, digamos, ingresar agendas, demandas, una lucha de derechos constante que tienen los colectivos, las organizaciones sociales, los propios artistas. El programa Cerca es un programa de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Es un programa de fortalecimiento de capacitación de los actores culturales y de capacitación en el sector cultural. Es un programa que nace en el 2005 bajo el prisma de que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo de los países. Este taller lo consideramos especialmente pertinente porque de hecho existe en Ecuador una voluntad tanto del gobierno como percibimos de la sociedad en una política cultural más participativa. Es decir, una política cultural en la que las prioridades y las actividades no se establezcan solo desde arriba, sino que responda también a los intereses y a la participación tanto de los actores culturales como del público general. Este taller se presenta como un espacio de debate entre agentes heterogéneos y personas que pueden llevar más o menos tiempo trabajando en cultura o trabajando en políticas culturales para que puedan aprender de alguna forma a crear sus propios mecanismos de creación de política cultural. Bueno, la propuesta del taller me parece que es muy importante y muy pertinente en este momento, no solo pensando en el contexto académico, sino en la incidencia que esto puede tener en las comunidades y en los entornos más locales. Entonces considero que este taller va a ser un gran aporte para pensar, para generar espacios de reflexión comunes que articulen las distintas visiones de distintas realidades del país en torno a la gestión cultural. Mi expectativa sería, por un lado, crear un debate suficiente para repensar qué es la política cultural, ¿no? Y por otro lado, dar ciertos mecanismos, ciertas herramientas para que después, cuando estas personas vuelvan a sus comunidades, vuelvan a sus lugares de trabajo, vuelvan al lugar donde operan, poder introducir estos cambios de perspectiva, ¿no? Que sería donde podría llegar a tener un cierto impacto este taller. La idea de artesanal para nosotros significaba un hacer con las manos, un trabajo a veces no demasiado técnico o racional, sino que de alguna forma despierte una imaginación más política, de diseñar a partir de unas ideas o de unas tecnologías sociales que no son como muy comunes. Y el lugar también del artesano es un lugar que cuestiona, ¿no? Bueno, el taller será un gran aporte, sin duda, en la posibilidad de conectar distintos sectores, distintas realidades y mirar que lo que pasa en Quito no es la realidad del país, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran aporte, la posibilidad de poner en diálogo estas realidades tan diversas y también cuestionar lo que pasa en los centros. Me ha servido bastantísimo en lo personal porque siento que me abre nuevas aristas de pensamiento, nuevos encuentros de ideas y de saberes que no estaba acostumbrado mucho en lo personal a dialogar con esas formas de hacer cultura. La gestión cultural es un área de producción de conocimiento y un área de práctica que lo que busca es normalizar y asentar saberes sobre cómo tendría que ser la gestión técnica de asuntos relacionados con la cultura.
Las políticas culturales en el medio son algo súper conflictivo. Yo creo que no existen políticas reales que se apliquen, hechas sobre todo desde una perspectiva técnica en los espacios culturales. Entonces, mi expectativa era conocer herramientas para poder formular estas herramientas en lo que yo hago, que es el trabajo en museos. Las políticas culturales son las instancias de mediación entre los derechos que tenemos como ciudadanos y las acciones que hacen los gobiernos para que nuestros derechos se puedan cumplir. Creo que la gestión cultural lo que hace es buscar soluciones técnicas a los problemas políticos que plantean las políticas culturales. Pero que haya más gestores culturales no implica que se hagan más o mejores políticos culturales. Mi iniciativa por aplicar a ser partícipe de este taller fue eso, ¿no? Descubrir esas alternativas o esas herramientas que me permitirán, pues, generar unas políticas más participativas, como su taller lo dice, donde estén involucradas, pues, todos los componentes que forman parte de la sociedad. De lo que he podido ver, hay una relación muy profunda entre gestión cultural y un horizonte de transformación social. Estuvo siempre presente en América Latina. Es necesario, digamos, pensar en la política cultural desde una perspectiva histórica, desde una mirada que permita entender cuál ha sido la complejidad de ese funcionamiento institucional, ¿no es cierto?, cuáles han sido los problemas fundamentales de esa política y, por supuesto, no centrarla solo en el Estado o en el gobierno central. La política cultural requiere abrir espacios de participación. Las políticas culturales, seguramente, uno de los problemas que tienen es que siempre se han generado desde lugares muy o de cargos técnico-políticos o de cargos completamente políticos, dejando de lado la ciudadanía, dejando de lado las comunidades culturales, dejando de lado a aquellas personas a las que les afectarán las políticas de forma positiva o negativa. Las expectativas que yo tengo respecto a este taller tienen que ver con la construcción de una política pública para el área cultural, porque me parece que en el Ecuador no ha terminado de cuajar nunca esto. O sea, me parece que ha habido una institucionalidad en los últimos 10 años, sobre todo, que ha sido bastante cuestionada, bastante fallida, que ha adolecido de muchísimas cosas, y me parece que la importancia de este tema no se termina de entender en el espectro nacional como tal. La política cultural es la que está concentrada o está determinada por un Estado, regulada, normalizada, porque necesitas leyes, porque necesitas políticas, ¿no es cierto? Necesitas sistemas de control mucho más rígidos, pero lo que pasa en la calle o fuera de esa esfera, ¿no es cierto?, es de esa cultura política que emerge justamente, sea del trabajo comunitario, del trabajo organizado, del trabajo colectivo, y que sigue moviendo ese tejido social. Pues creo que es muy necesario que esas propias comunidades sean las que, de alguna forma, expresen que necesitan. Entonces, normalmente las políticas culturales se han hecho de arriba abajo, ¿no? Desde la institución, desde la administración, desde los estados, para con la ciudadanía. Cuando podríamos buscar lugares de mediación donde ciudadanía también produce sus formas de política. ¿Cómo se valoran, cómo se validan, cómo se legitiman las políticas producidas desde abajo? Creo que es un problema que tenemos que saber solucionar. Bueno, el nombre del taller tiene que ver un poco cómo hacer las políticas culturales. Es como darnos esa herramienta a los que pertenecemos al campo de las artes y la cultura en general, como para pensarnos cómo llega alguien a diseñar una política cultural. No sé si yo algún día diseño una política cultural, pero es muy bueno no solo criticar, sino criticar con botas puestas y decir, pues esto es todo lo que tienen que pasar alguien para diseñar una política cultural, más o menos exitosa, pero saber cómo se hace. Me interesa, creo que tanto a mí como a otros profesores que trabajamos en gestión cultural desde América Latina, pensar en una gestión cultural crítica, que justamente permita entender complejidades históricas, que permita mirar esas formas de participación, ¿no? Entender en profundidad esa relación cultura, política, economía, que finalmente
Esa es la cuestión. Y una política cultural no necesariamente es buena política cultural cuando más técnica es, sino cuando más política es en todos sus sentidos, cuando tú enseñas gestión cultural, que no se le entienda solamente como la perfección técnica, ¿no es cierto?, la planificación, el ordenamiento, ¿no?, sino entender la complejidad de las relaciones históricas, políticas, económicas que están atravesando todo ese campo complejo. Las comunidades, los agentes culturales que se dedican de forma activa a producir cultura, lo que hacen es expandir. ¿Quién es sujeto de derecho? Expanden nuevos derechos, nuevos imaginarios, nuevas formas, ¿no? De alguna forma lo que hacen es tensionar el Estado, que siempre tira para atrás, ¿no?, que es más conservador normalmente, ¿no?, y le dicen, aquí no has llegado aún, a estos sujetos aún no los has reconocido, este tipo de prácticas no las identificas. Entonces lo que hacen es tensionar para de alguna forma visibilizar lo que se ha quedado fuera. Paulatinamente, si estas prácticas, estos sujetos logran ser legitimados, son reconocidos por las administraciones, lo que harán estas prácticas es generar nuevas formas de cultura que tendrán que ser adoptadas, que tendrán que ser respetadas, que tendrán que ser incluidas por nuevas políticas. Esas políticas, paulatinamente, dentro de X tiempo, acabarán siendo vistas por nuevas generaciones como algo conservador, que tienen que ser negociadas, estiradas, tensionadas, para que incluya otros imaginarios, otras prácticas, otros sujetos, ¿no? Entonces, la creación de derechos es algo vivo, es algo en movimiento, ¿no? Y tiene que ver con prácticas que se generan, que tienen que ser reconocidas de alguna forma, ¿no? El taller artesanal de políticas culturales participativas es uno de los eventos importantes en la programación de los 20 años de la carrera, porque justamente se enfoca en uno de los aspectos que la carrera ha buscado fortalecer durante toda su historia, ¿no?, que es justamente la gestión cultural como una posibilidad de activar, de accionar y de generar otros procesos que van más allá de la propia práctica artística.